testimonio de Dios en el cristiano. Creo que para ser testigos hay que conocer. Nadie es testigo si no tiene conocimiento, si no sabe qué va a testificar. Y para esto Dios ha querido siempre jugar un papel importante en todos aquellos que Él ha llamado para que seamos testigos. Dios ha llamado hombres y mujeres para poner en ellas y en ellos su testimonio, para que cada uno le conozcamos a Él, y al conocerlo a Él, tengamos un testimonio que contar, que decir, porque es que ser cristiano no es estar vacío. Ser cristiano es tener el conocimiento de Cristo. Y cuando se tiene el conocimiento de Cristo, entonces hay mucho que decir, hay mucho que contar, hay mucho que compartir. En el verso leído, Dios a través del escritor habla de la siguiente manera: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces, Dios quiso, Dios se proyectó. Y miremos que en todo el libro de Génesis, Dios no mandó a construir ni templo ni tabernáculo, pero Dios sí quiso. Dios sí quiso manifestarse de tal manera que el hombre y la mujer le conociera a Él. Y en ese conocimiento de las personas, ese conocimiento de Dios, poder ser testigos. Y estaba leyendo por allí un comentario donde habla de Caín y Abel. Y quizás muchos en su forma de dibujar, en su forma de poner en práctica el talento en el dibujo, tal vez a Caín lo dibujan con un semblante fuerte, como de alguien con un carácter fuerte, bravo. Y a Abel lo dibujan con un carácter atractivo, porque parece ser que hay un concepto en la humanidad, en las personas, de que consiste en eso, que el uno era de carácter fuerte y el otro era de carácter amable,
atractivo. Pero realmente no es eso. Realmente lo que cuenta es el conocimiento que hay en el corazón de la persona, en cómo Dios se haya manifestado en esa persona, dando testimonio de su grandeza, de su poderío, de su gloria. Y entonces la persona, según sea la manifestación de Dios en esa persona, la persona actúa. Y por eso Abel le creyó a Dios. Y la ofrenda de Abel, como Abel le creyó a Dios, y estaba analizando que la Biblia dice que Caín era en su semblante, en su carácter, era una persona que no tenía quietud, que no se detenía a pensar. Parece ser que el actuar a la ligera sin meditar lleva a la persona a cometer errores, a cometer faltas. Y esa actitud de estar como sin concentrarse, sin meditar, sin pensar en lo que tiene que hacer, lo lleva a improvisar. Y cuando llegó el momento de escoger la ofrenda para Dios, Caín improvisó y de pronto de lo que miró por allí lo presentó a Dios, y esa ofrenda no fue agradable a Dios. Pero Abel, un hombre talentoso, un hombre que en su talento le creyó a Dios, un hombre que en su carácter le creyó a Dios, se detuvo a meditar y a pensar en aquello que podría tener un gran significado y un gran valor delante de Dios. Y de hecho así fue, porque Dios a través de los años, a través de la historia, ha venido dando testimonio de la ofrenda de Abel. Aleluya. Pero entonces ya en el Éxodo, el libro de Éxodo, encontramos que ya Dios se interesó. Dios se interesó en construirse, o que se construyera un santuario, hablando de un lugar de reunión, donde allí Él se iba a manifestar, iba a habitar en medio del pueblo. Antes, el patriarca era el sacerdote. El patriarca o el jefe de la casa era el sacerdote, era el rey. Pero ya en el libro de Éxodo, cuando Dios determina que se construya un santuario, un tabernáculo, era para tener allí un sacerdote, era para tener allí una ley, y era para tener un santuario. Alabanzas al nombre del Señor. Eso quiere decir que Dios lo hace todo a su tiempo. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su lugar, tiene su momento.
propósito, tiene su gente. Hablando de las dispensaciones, en cada dispensación Dios ha estado ahí, tratando con X o Y grupo de personas, X o Y persona o X o Y comunidad. Pero que Dios ha querido tratar, que Dios ha tenido su tiempo, lo ha tenido. Dios todo lo hace a su tiempo. Gloria al Señor. Cuando Dios sacó a Israel, eran aproximadamente 600,000 hombres de guerra, sin contar los ancianos, sin contar las mujeres y sin contar los niños. 600,000 hombres de guerra, actos para la guerra, actos para pelear, actos para la batalla. Eso indica entonces que ya era como una nación. Antes se hablaba de familias. Y bueno, cada jefe de casa jugaba el papel de sacerdote, de profeta. Era el que enseñaba, era el que mediaba, era el que intercedía. Pero cuando ya Dios saca a Israel, lo saca de allí, de esa esclavitud, entonces hay una multitud, hay un ejército. Y aparte de eso, muchas mujeres, muchos ancianos y muchos niños. Era como una nación. Entonces Dios allí piensa en un santuario. Dios piensa en una ley. Dios piensa en sacerdotes. Y aparte de eso, Dios piensa que en ese santuario, que en medio de esa nación, que frente a sus sacerdotes, Él quería habitar allí en ellos. Querían mover su gloria. Gloria al nombre del Señor. Y por eso en el tabernáculo en el día una columna de humo o de nube. Y en la noche una columna de fuego. Indicando con eso que Dios estaba presente, que Dios estaba habitando en ese santuario, en medio de aquella nación, en medio de aquel pueblo. Y que allí en ese santuario, allí en medio de ese pueblo, iban a suceder cosas extraordinarias. Y de hecho sucedieron cosas extraordinarias porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, es extraordinaria, es grande. Y Dios ha querido dar testimonio según la dispensación, según el pueblo ha querido Dios dar testimonio en medio de su pueblo. Por eso el tema, Dios o el testimonio de Dios en el cristiano. Ya eso apunta a nuestro tiempo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Vea, Dios dice, hazme un santuario y yo habitaré
en medio de vosotros. Es importante un santuario. Y parece ser que en todos los pueblos siempre el hombre ha tenido la tendencia hacia Dios. Que muchos pueblos han sido mal direccionados. Y aunque tienen una tendencia de Dios, pero no están bien enfocados. Porque la tendencia que tienen de Dios es porque alguien se la dio, se la plasmó, alguien se lo enseñó. Pero qué bueno es tener el conocimiento de Dios basado en esa experiencia personal con Dios, porque eso es muy fundamental. Cuando cuando se le impone a alguien algo, la persona tiene un concepto. Pero cuando esa persona vive la experiencia, entonces tiene otro concepto. Por eso es que el concepto de nosotros, a comparación con los demás pueblos, es diferente. Porque nuestro concepto y nuestro conocimiento de Dios está basado en una experiencia personal de cada uno de nosotros con Dios. No es algo que nos han dicho, ni nos han contado, ni que nos han plasmado en nuestra vida. No, está basado en una experiencia personal con Dios. Y eso cuenta mucho. Y eso marca la diferencia. Aleluya. Aleluya, ese es el propósito de Dios, mostrarse de tal manera, manifestarse de tal manera, que la persona, que el pueblo, que la nación, que la iglesia viva esa experiencia personal con Dios. Bendito es el nombre del Señor. El que es llamado por Dios, habla y hace lo que Él manda. El que es llamado por Dios, habla, hace lo que Dios dice. En toda esa intervención de Moisés frente al rey Faraón, para que dejara ir al pueblo, para que le permitiera al pueblo de Israel salir a un lugar, aunque desierto, pero a rendirle culto a su Dios. Algo Dios hace, y es que Dios se dirige a Moisés y le dice: ante el rey va a hablar de esta forma, así dice Jehová. Jamás usted va a decirle al rey: así digo yo. No, así dice Jehová. Porque aquí todo se va a hacer basado en lo que yo te diga y en lo que yo haga. Y por eso en todo ese proceso sucedieron cosas extraordinarias. Dios decía y Dios hacía. En un momento, a través de todo este proceso, ya quizás terminando el proceso, Dios le dice a Moisés: voy a tocar
los primogénitos de los egipcios. Y entre los primogénitos de los egipcios está el hijo del rey. Y los voy a tocar. Y entonces esa será un arma fuerte ante el faraón. Y efectivamente, como Dios lo dijo, así lo hizo. Porque Dios habla y hace. Y Dios habla para que se haga. Y Moisés todo lo hizo como Dios se lo dijo. Moisés no cambió nada. Por eso es que el mensaje de Dios no se puede cambiar. Si Dios manda al hombre a que se arrepienta, el hombre tiene que arrepentirse. Eso no se puede cambiar. Dios manda al hombre a que se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Eso tiene que hacer el hombre. Eso no se puede cambiar. Pero muchos lo han cambiado. Hay quienes tienen un arrepentimiento a su manera. Y dicen, no, yo estoy arrepentido y yo vivo arrepentido y si quieren que me arrepienta, ya me arrepiento. Pero es un arrepentimiento donde jamás se ve un cambio, un renuncio al pecado. Nadie renuncia al pecado, siguen pecando, pero el verdadero arrepentimiento indica renunciar al pecado para convertirse a Dios. La gente habla de diferentes bautismos, lo han acomodado, han cambiado. Vea, Dios ha dicho de una forma para que se haga de la forma que Dios lo ha dicho, pero la gente lo ha cambiado, la gente lo está haciendo de otra manera, pero cuando Dios habla y se hace conforme a lo que Dios ha dicho y quiere que se haga, entonces suceden cosas extraordinarias. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Cuando ellos salieron del desierto, o salieron al desierto mejor, Dios dijo, hacedme un tabernáculo, así y asá. Son términos que nosotros usamos para expresarnos. Y trayendo ya esto a nuestro contexto, entonces Dios le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo así y asá, y yo habitaré en él. Dios no dijo, o Dios no dejó que Moisés ni Israel idearan este tabernáculo. Dios dijo de qué y cómo lo hicieran. Amén. Mira que hagas todas las cosas conforme al dechado que te he mostrado en el monte. Antes del tabernáculo, Dios citó a Moisés al monte, allá a la montaña, al lugar alto. Porque no había tabernáculo, no había un lugar. En ese tiempo el tabernáculo de Dios era la montaña, el templo de Dios era la montaña. Pero ya teniendo el tabernáculo que se hizo tal como Dios, porque Dios no dejó ni que Israel ni que Moisés lo hicieran a su manera. Dios le dijo a Moisés, el tabernáculo llevará esto y se hará de esta manera. Eso será el tabernáculo. Y entonces ese tabernáculo se va a convertir en un epicentro
epicentro de mi presencia, de mi gloria, de mi testimonio. Allí el pueblo dará testimonio de las cosas majestuosas, de las cosas grandes, de las cosas extraordinarias que yo voy a hacer con ellos. Al nombre de Jesús sea la gloria. Al nombre de Jesús sea la gloria. Y en el capítulo 40 de Éxodo, allí encontramos a Moisés levantando el tabernáculo, construyendo el tabernáculo. Y Moisés no hizo una junta con algunas personalidades importantes del pueblo, no. No la hizo para ver de qué y cómo iban a hacer el tabernáculo. No, eso ya estaba direccionado por Dios. Estos serán los elementos que vas a utilizar en la construcción del tabernáculo. Y lo va a hacer de esta forma. Así es de que si Moisés hizo una junta, fue para distribuir el personal. Fue para decirle, usted se encarga de esto, de aquello, porque ya había un arquitecto, ya el diseño estaba hecho, el dibujo arquitectónico estaba hecho, la parte estructural estaba hecha, todo lo que el calculista, el ingeniero calculista hace ya estaba hecho, porque Dios es ingeniero calculista, Dios es arquitecto, Dios lo proyecta todo, aleluya. Moisés lo que tiene que hacer es ejecutar el proyecto. Lo que hoy se le llama un maestro de obra. Cuando se fue a hacer este edificio, lo primero que se hicieron fue unos planos, un dibujo arquitectónico. Y al maestro se le dijo, usted va a hacer esta edificación y usted es responsable de esa edificación, de ese edificio. Tiene que hacerlo como está en los planos. Y la exigencia hoy por hoy es que todo se debe hacer, hasta la exigencia de la iglesia se debe hacer conforme al dibujo arquitectónico, conforme al plano estructural, conforme a todo aquello. Debe llevar los materiales que dice ahí, porque si no lleva esos materiales va a tener problema. Y de hecho, el maestro lo construyó, Moisés lo construyó. Y cuando se hace como Dios dice, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios hace cosas grandes. Gloria al Señor. Ahora el tabernáculo es el epicentro de la gloria de Dios. Antes del tabernáculo Moisés subió a la montaña y de la montaña descendió resplandeciendo de la gloria de Dios. Ahora la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, estaba en el santuario, y todo el que entraba allí, el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, aleluya, era lleno de la gloria de Dios. Y la gente de día miraba la columna de nube y en la noche la columna de fuego, porque allí estaba la gloria y la presencia de Dios, Dios dando testimonio en medio del pueblo. A Dios sea la gloria. Cuando el hombre hace lo que Dios dice, Dios da testimonio de su misma gloria en esa persona. Hace un rato le hablé de las dispensaciones, del deseo de Dios darse a conocer, del deseo de Dios dar testimonio a través de una persona, de un pueblo.
Y la Biblia dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Eso ya está relacionado con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y hablando de conceptos, en la iglesia hay muchos conceptos, porque todos somos diferentes. A veces hasta para uno ponerse de acuerdo con los hermanos hay dificultad, porque el uno piensa una cosa, el otro piensa otra. Uno dice, no, mi concepto es este, y el otro dice, no, mi concepto es este. Como la iglesia está edificada, está siendo edificada según el propósito de Dios, según el deseo del testimonio de Dios, aquí se hace lo que Él dice. Aquí el concepto del hermano, de la hermana, de la familia X, de la familia Y, no cuenta. Aquí es el concepto de Dios, aquí es el pensamiento de Dios, aquí es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que entrar a corregir nuestros conceptos. Ahora, el concepto suyo, el pensamiento suyo, puede ser que no es malo. Puede ser bueno en cierta forma de su vida. Pero este edificio, esta iglesia, este templo no es nuestro. La iglesia no es mía, mi vida no es mía, mi cuerpo no es mío. Somos del Señor. Una iglesia para alabanza y gloria de su nombre. Dejemos que Dios dé su testimonio en nosotros. Su grandeza, su poderío sea plasmado, sea puesto en nuestra vida. Entonces ya el concepto nuestro se acabó. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Mi concepto se acabó, mi pensamiento se acabó. Es más, lo que yo tenía como de alto valor, ¿saben ahora qué significa lo que para mí era de alto valor? Ahora es una basura. Ahora me propongo es saber y conocer a Jesucristo. Vivo para Él. Aleluya. Aleluya. El testimonio de Dios en el cristiano. El cristiano no puede reflejar otra cosa sino la gloria de Dios, la presencia de Dios. Eso es lo que cuenta y eso es lo que alaba a Dios. Aleluya, que en el cristiano la gloria de Dios se mueva, que Dios sea glorificado en nuestra vida, en nuestra existencia, que sea todo para gloria y alabanza de su nombre. Nada es mío, nada es nuestro, todo es de Él. Esta iglesia es de Él, mi vida es de Él, todo mi ser es de Él. Tenemos que ser edificados como Él dice, como Él manda. No es que a mí me gusta así, pero a Dios no le puede gustar. Y entonces, ¿cómo le gusta a Dios? Aquí está lo que le gusta a Dios. Si no es así, no haga nada. Si es así, hágalo todo, como dice la palabra. Pero si no es como dice la palabra, mejor no haga nada. Porque habrá una conciencia todos los días de su vida acusándolo.
en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de actuar, en su forma de negociar, en todas las formas de la vida, habrá una conciencia que estará acusándole. Oh, pero cuando se hace conforme a la palabra de Dios, hay una conciencia tranquila y estamos esperando la venida del Señor a levantarnos, a llevarnos a las moradas eternas, y estamos sintiendo la gloria de Dios en nuestra vida, que la gloria de Dios marca la diferencia. Aleluya. Cuando Israel estaba en Egipto, tenía un actuar, tenía una forma. Pero cuando ya Israel estaba en el desierto, fue diferente. Oiga, y era un desierto. Y quizás ellos hablaron lo que nosotros muchas veces hablamos. No, pero ¿por qué tanta restricción? ¿Por qué tanta limitación? ¿Por qué la iglesia es tan exigente? No, es que no es la iglesia, es Dios. Dios a través de la palabra hace la exigencia. Aleluya, porque así como Israel estaba esclavo en Egipto y allá tenía su comportamiento, su actitud, su actuar, asimismo el hombre en el pecado tiene su comportamiento, tiene su actuar. Pero cuando Israel es sacado de allá y es traído a un desierto, en el desierto pudieron contemplar la gloria, la presencia de Dios muy de cerca. En medio de ellos se movía la gloria y la presencia de Dios. Yo no sé para cuántos la vida cristiana a veces se convierte como en un desierto. Y bueno, frente al mundo y a lo de acá, es totalmente diferente ser cristiano. Pero ¿sabe una cosa? Delante de Dios somos bendecidos, somos prosperados y somos victoriosos. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno hacer lo que Dios dice para que su gloria se mueva, para que el testimonio de Dios esté en nuestra vida. Todo lo que la gente ve en nosotros sea de Dios, sea el testimonio de Dios. Que la gente no vea otra cosa, que la gente vea la gloria de Dios en nosotros. Y cuando la gente ve la gloria de Dios en nosotros, eso significa que nosotros sentimos y vivimos y nos gozamos y nos alegramos en la gloria de Dios. Yo sé que allá en su casa, allá en su hogar, allá en su vida, usted está sintiendo la gloria de Dios. Porque lo que ha pasado en su vida no es en vano. Eso tiene un resultado, eso tiene un beneficio. Aleluya. Y es que la gloria de Dios se mueva en su vida. Hagamos como Dios dice. Moisés no estorbó el propósito de Dios. No, yo voy a hacerlo como Dios me mandó a hacerlo. Y si le preguntamos a Noé, Noé también hizo lo mismo. Dios le dio todo el plano arquitectónico, estructural, todo se lo dio del arca. Y así la hizo. Y fue un medio de salvación. Oiga, hacer lo que Dios dice, lo que Dios manda, es un medio de salvación. Es un medio de escape. Es un medio de estar a salvo. Es un medio de estar protegido. Es un medio de estar bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque caigan mil
o 10,000 a nuestro lado, a nuestra diestra, no nos harán daño, porque estar en el plan de salvación es estar bajo el cuidado del Omnipotente. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Digámosle al Señor que su presencia, su gloria, su testimonio se mueva en nosotros. Nosotros tenemos que conocer la gloria de Dios, la presencia de Dios, para contar, para reflejar, para impartir esa gloria, para que la gente vea que somos diferentes. Oiga, Dios nos ha llamado para que marquemos la diferencia, y aquí todo es distinto, aquí todo es diferente. En el reino de Dios todo es distinto, en el reino de Dios todo es diferente, porque en el reino de Dios se mueve la gloria de Dios, y tú estás en el reino de Dios, y en usted se debe mover la gloria y la presencia de Dios, que te hace diferente todos los días de su vida.